Dicen los expertos que para desarticular realmente a las cadenas del crimen, apresar a los líderes es insuficiente. La medida realmente trascendente es quitarles los bienes y recursos financieros obtenidos de manera ilícita. Desde julio pasado, cuando Joaquín El Chapo Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua, el gobierno mexicano dijo que buscaría recuperar parte de los bienes decomisados al narcotraficante. Ayer el presidente López Obrador lo reiteró. ¿Qué necesita hacer México para conseguirlo? Vamos a ver el contexto. El gobierno mexicano busca recuperar bienes y recursos de políticos y criminales en Estados Unidos. Este lunes, el presidente López Obrador dijo que ya está en marcha un plan para recuperar propiedades confiscadas por las autoridades estadounidenses y que habrían sido adquiridas tanto con recursos públicos como con dinero generado en actividades criminales. Señaló que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y del Departamento de Estado se han mostrado dispuestos a cooperar. Entre los personajes detenidos en Estados Unidos con propiedades y recursos generados por prácticas criminales realizadas en México está Joaquín El Chapo Guzmán, el exgobernador de Chihuahua César Duarte y el exsecretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna. El presidente dijo que lo recuperado se entregará al instituto para devolver al pueblo lo robado. En julio pasado, cuando El Chapo Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua, el canciller Marcelo Ebrard informó que se integraría una comisión con autoridades de ambos países para rastrear los recursos del narcotraficante e iniciar el proceso de recuperación de sus bienes. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó en octubre que se había integrado el grupo de trabajo. En 2001, México y Estados Unidos firmaron el Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua, que establece que cuando ambos países trabajen en conjunto durante un proceso judicial y se haya presentado asistencia en las investigaciones, procedimientos o acciones que hayan resultado en el decomiso de bienes, estos podrán ser repartidos. Punto y contrapunto. Último tema de esta noche. Empezamos contigo, Estefanía. Cuéntanos cuál es tu percepción de esto. Bueno, esta idea del presidente no es nueva y tampoco es el primer presidente al que se le ocurre particularmente, porque además evidentemente sí hay una suerte de derechos sobre estos bienes que se le han ido confiscando al narcotráfico. Efectivamente, el primero fue el caso del Chapo, en el que el presidente Andrés Manuel exigió que ese dinero se diera a México, pero en el derecho internacional ha habido otros casos. Por ejemplo, existe una cosa que se llama CARI, que es una iniciativa para recuperar los bienes de la cleptocracia, se llama, ¿no? Que la inventó Estados Unidos cuando hubo un proceso con Ecuador. Y entonces lo que hicieron fue ponerse de acuerdo, como un poco lo que está intentando hacer el gobierno de México con la Secretaría de Tesorería de Estados Unidos, para ver a quién le toca qué y además hacia dónde tendría que estar encaminado el dinero que se vaya a recuperar, que eso también fue una cosa que puso Estados Unidos muy claro en el caso de Ecuador. Bueno, sí te lo doy, pero sí es que tiene que ver con el bienestar del pueblo ecuatoriano también, ¿no? Como poniendo estas líneas claras de para dónde tiene que ir el dinero. Yo creo, coincido con Jorge que decía hace un momento, en que Estados Unidos no iba a dar un solo peso, pues lo más probable es que no vaya a doblar las manos, y menos en un panorama con un presidente tan intransigente y tan necio como es Trump, ¿no? Entonces no creo que vaya a pasar pronto, pero plantearlo es importante, porque el Chapo Guzmán no era cualquier narcotraficante, era un narcotraficante que tenía mucho dinero y que además se enriqueció no solo con negocios en Estados Unidos y con el tema del tráfico de drogas y de armas, entre otros, sino también envenenando y dañando a gran población mexicana, lo que hace que también como ciudadano mexicano pues le correspondan los bienes. Sí tendría que darnos por lo menos para analizar la relación entre Estados Unidos y México, pero que por lo menos la presión no se deje como, bueno, no nos vas a dar nada, entonces no hay que seguirlo platicando. Ya parece que hay coadyuvancia entre estas dos y habría que ver qué pasa. Digo, no es el mismo caso, ya tenemos un precedente y con ese precedente pues podríamos quizá avanzar en por lo menos una parte pequeña, cosa que nos tendría que remitir a lo que pasó con el ciudadano chino que detuvieron aquí en los tiempos de Calderón, en el que México se quedó con el dinero. Entonces también Shenli Gigón, al que le encantaron más de $100 millones, me parece. Exacto. Entonces también ahí no hubo este dilema si Chino hubiera exigido el dinero que le incautaron también, ¿no? Bueno, parece que hay un convenio de coadyuvancia en la investigación que me parece que es el primer elemento más importante. Si las dos fiscalías o si los dos gobiernos participan de la investigación y logran condenar a estas personas y hacerse de los bienes que fueron producidos de manera ilícita, entonces pueden repartirse. No quedan claras las proporciones, fuera del aire veíamos si era 50-50 o no, pero también hay otra discusión, ¿no, Jorge? A ver, que sería, no solo es lo ya confiscado a posteriori, sino también
intervenir en las finanzas de las economías ilícitas mientras éstas se desarrollan para irlas debilitando. Sí, sin duda, como dices, Lisa, pues es como mencionabas al principio de la sección, para ir realmente atrás del crimen organizado hay que ir atrás de sus finanzas. Ahora, a través de los esquemas tan complejos que tienen todas estas organizaciones criminales, pues es prácticamente imposible determinar qué recurso vino de qué actividad ilícita, porque están por todo el mundo, todo tipo de cuentas escondidas, etcétera, etcétera. Solo me gustaría resaltar un par de puntos. Y todo esto, cada peso tiene que estar justificado. Y eso tiene que pasar por el debido proceso, que es algo que en México pues no nos gusta tanto, ¿no? Porque mañana podemos decir que todo el dinero del Chapo es mal habido, y seguramente todo es mal habido. Pero se tiene que demostrar cada peso que se va a incautar o se va a decomisar que venga de esta procedencia ilícita. Si no, pues francamente... La ley de extinción de dominio ya no sé. Ya no tanto. Ya no tanto. Por eso, pero en Estados Unidos pues existen leyes complicadas y esto está más bien en la jurisdicción de Estados Unidos, porque son los que están investigando estas partes. Yo, como decía Estefanía, no creo que les van a dar un peso. Me acordaba de una película noventerísima que se llama Clear and Present Danger, de un libro de Tom Clancy, donde el presidente americano está con, creo que son los colombianos, que acaban de agarrar a un narco y quiere el dinero de regreso, los colombianos, y quieren dinero los americanos. Hay una reunión ahí en la sala oval y el presidente americano dice, ¿cómo se les ocurre que les vamos a dar un peso? Eso es para nosotros. Y eso para una victoria política. No necesitan el dinero los Estados Unidos, pero es para decir, nosotros estamos utilizando el dinero que viene de matar a nuestros jóvenes a través del fentanilo, etcétera, etcétera, para reparar los daños y prevenir, etcétera. Yo lo veo muy complicado, a pesar de que el canciller nos hable de comisiones bilaterales, etcétera, que vayan a recuperar siquiera un peso para que se vaya al, ¿cómo se llama? Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, que ya existía, ¿no? Que era el Servicio de Enajenación de Bienes. Está muy padre ese nombre, está medio soviético. Está medio soviético. Sí. Martín. No, a ver, el tema, o sea, lo que dice Jorge es que es muy importante, porque el tratado de cooperación, hay dos interpretaciones, ¿no? Una que dice, a ver, si participas en la investigación, entonces a lo mejor tienes derecho a la repartición de los frutos de la investigación. Es decir, en este caso el dinero o el dinero que se gane, por ejemplo, de la venta de las propiedades del Chapo o de Genaro García Luna, etcétera. Okay. Bueno, Genaro García Luna cuando sea culpable. Cuando sea culpable. Que casi ya dijo cuando dijo voy a cooperar. Yo creo que es culpable, pero hasta que sea culpable no le puede quitar nada. Vamos a presumir la inocencia porque así se debe. Ok, pero por ejemplo, García Luna, imaginen que lo condenan. Pues la gran pregunta es, ¿qué hizo México ahorita, este gobierno, en la detención de García Luna? Absolutamente nada. Entonces ahí sí yo creo que al presidente le está fallando, porque con García Luna pues no intervino en absolutamente nada en la investigación. Lo único que ha hecho es que a posteriori levantó la mano y dijo, yo lo quiero para acá para procesarlo aquí también, lo cual tampoco va a pasar. Como estandarte de mi gobierno. Lo del Chapo es más complicado, ¿no? Y yo creo que como son derechos reales, sí hay derechos constitucionales en ambos países que te podrían decir, a ver, no tienes derecho a este tipo de cosas, etcétera. Pero ya viéndolo desde una teoría realista de las relaciones internacionales, pues no hay manera que le den un peso y mejor ya dejen de decir eso. A este gobierno sí le urge el dinero, pero pues por ahí no va, mejor que sube impuestos. Pero digamos, no sería necesariamente una mala idea que lográramos recuperar un poco de lo incautado, digamos, como a estos personajes, ¿no? ¿O tú qué opinas? Soy escéptica por dos razones. Una, porque si el gobierno mexicano no está justamente, voy por la misma línea, contribuyendo a justamente a que atrapen este nivel de criminales, ¿con qué derecho puede salir y decir me corresponde parte de lo incautado? O sea, desde esta perspectiva yo no lo entendería en términos gubernamentales. Y la otra, a mí me gustaría entender para qué quieren esto, o sea, si van a pedir como un porcentaje de lo incautado, ¿para aplicarse en qué? Porque en este momento, exactamente, sí. Es que tengo muchas dudas al respecto, porque hasta este momento hemos tenido 7 subastas por el instituto para devolverle al pueblo lo robado, que de entrada no creo que funcione, porque no creo que le devuelvan al pueblo mexicano todo lo que costó en el informe presidencial que el presidente saliera a mentirle a los mexicanos, de decirle que ya habían vendido un avión que no han vendido y que al contrario van a regresar y probablemente acaben usando, lo que quiere decir que nos mintieron con dinero del gobierno estatal. Y entonces, si el instituto para devolverle al pueblo lo robado va a devolverles al pueblo mexicano, entonces nos haría creer en él.
Pero bueno, en No estas, robo, en estas 7, bueno, cada quien lo interpretamos No, no, distintos. no. A mí me parece que nos robaron y nos mintieron con nuestros propios impuestos. Pero bueno, este instituto, con estas 7 subastas, ya tuvo venta de bienes inmuebles, de vehículos de lujo y vehículos Joyería. comunes, joyas, relojes, alhajas y aviones y embarcaciones. ¿Eso Con qué tiene esto, que ver con con esto, porque muchos de estos Estados bienes Unidos? han venido justamente de organizaciones criminales. Se han juntado 351 millones de pesos, que dice el presidente que se han destinado a obras públicas en los municipios de Santo Reyes, Yucuna y Santa María en Oaxaca, bueno, en Guerrero, en Michoacán y en Nayarit y Guanajuato. Respondiéndole a mi compañera, lo que yo quiero decir es, ¿para qué quieren, si lo que están de los narcos mexicanos, invirtiéndolo en esto, y lo que quieren de los narcos norteamericanos, ¿en qué lo van a invertir? O sea, porque en todo caso yo preferiría, sí, las obras públicas importan, pero las obras públicas las pueden hacer los gobiernos estatales y también con presupuesto federal. ¿Por qué entonces no se está destinando entonces a una campaña de educación, de prevención de drogadicción, de prevención de delincuencia? No sé, o sea, tanto dinero destinado a qué. O sea, están peleando dinero de narcos norteamericanos, Pues están diciendo que, pues, no, lo acabas de no, leer. eso lo me que estoy gustaría diciendo es que puntualizar. este dinero podría... Que no es de O sea, narcos. a ver, Pues tú si misma te los bienes contestaste, ahí del narco está. se obtienen con problemas sociales, ¿por qué todo el dinero de lo incautado gracias a los delitos del narco no se está yendo a enfocando los municipios más ¿por qué no pobres? se está enfocando a evitar Estás comparando la las pobreza con el causas del narcotráfico. narcotráfico? A eso me refiero, porque esto para lo que Ella están es lo que está destinando el diciendo. dinero Yo- lo puede usar los gobiernos. es O sea, un- el dinero está mal enfocado. Creo que eso es A ver, es lo que estoy Estefanía tiene un diciendo. contrapunto. Creo Vamos que a es escuchar. un falso debate y creo que es una suerte de sandeces que no entiendo. A ver, el problema es este, que México no debería exigir, Ana me decía narcotraficantes estadounidenses, no, son narcotraficantes mexicanos. El gobierno no debería exigir dinero que le corresponde al gobierno mexicano, que tú decías hace un rato sería ¿Pero muy por qué le útil, corresponde? y perseguirlo sería muy útil, Sí, el gobierno porque el mexicano gobierno no lo atrapó. mexicano no puede demostrar para qué se lo va a gastar y entonces mejor que se lo quede a Estados Unidos y entonces mejor no hay que exigir nada, Y en lo que porque lo están entonces el dinero que se usando, lo lo pueden quede, hacer yo distinto. no creo que ni siquiera la conversación, porque no creo que es un debate lo que estemos teniendo, Sí. tendría que ir si el gobierno mexicano se lo merece o no se lo merece. Creo que ya tuvimos para un bloque para hablar de el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Lo que sí habría que hacer es enfocarnos en este tema. ¿Cómo va a ir el convenio entre México y Estados Es que a ti te Unidos? cuesta mucho hilar un en el tema y otro, pero en el es el tema mismo tema. de este caso, porque además habría que pensar esto. ¿Cuántos más bienes de otros narcotraficantes, y efectivamente lo que tú decías en las cuentas, se van a ir recuperando en este proceso de un juicio que parece muy largo también, en el que han ido saliendo personas y que probablemente saldrán otras más? Ese es el tema. ¿Hasta dónde vamos a quedarnos viendo? Como, híjole, lo que pasa es que como la oposición dice que no tengo en qué gastármelo, pues bueno, no lo puedo exigir. Yo estoy de acuerdo Pues es que contigo, no es Estefanía, la pero oposición. regresamos al punto original. ¿Por qué a todos los grandes delincuentes mexicanos los están juzgando en Estados Unidos y no aquí? Y porque el gobierno... Evidente, porque aquí ese los también dejan, tendría que ser el porque problema. aquí los dejan No. escapar como en Michoacán. Fortalecimiento para la fiscalía podría Ese, ser un claro, destino tendría de que los ser En Recursos. Culiacán, discúlpame, Claro, porque que aquí en el eso gobierno sería federal los deja Si ahí hubiera como en fiscalía. Culiacán. Ahí tiene que empezar el debate. porque aquí el gobierno federal no los digo, quiere enfrentar ahí tiene que porque no hay una empezar la estrategia exigencia, que y los sea... deja A ver, pero no escapar como en nos Culiacán. interrumpamos, no nos interrumpamos. Creo que hay dos puntos muy válidos. El primero es que México necesita participar de una manera mucho más vigorosa en el procesamiento y no solo en la reacción de las actividades ilícitas. Pedir el dinero. Y el segundo, que hay una comisión binacional y que tendríamos que estarle dando seguimiento a qué está pasando con esa comisión Y binacional. el tercero que yo establecí de las subastas que están haciendo trabajo que no les corresponde y ese dinero podría enfocarse a erradicar lo que Pero la causa El SAE los ya daños hacía del subastas narco. antes, solo le Siempre, pusieron un siempre nombre las hacían, bonito ¿no? y lo hacen en Los bonito. Pinos. Muy bien, se nos acabó el tiempo de este bloque. Vamos Siempre a ir lo ha hecho el Estado. a una última pausa para regresar con la paparrucha del día.